Hola a todas las personas que nos ven y nos escuchan en este momento. Hoy, desde CEFIE, vamos a mantener una entrevista con la profesora Normaide Castillo Ubamea. Ella es, como ustedes sabrán, la directora de este centro, del Centro de Formación e Innovación Educativa, CEFIE, y es licenciada en Ciencias de la Educación por el Instituto Tecnológico de Sonora. Es profesora investigadora en la Escuela Normal Superior de Obregón, doctorante en educación y posee 2 maestrías, una en Administración Educativa y otra en Educación Campo Formación Docente. Tiene 28 años de experiencia como formadora de docentes y a la par de su cátedra en la Escuela Normal ha desempeñado diferentes puestos administrativos en el sector público. Por ejemplo, ha sido coordinadora del Departamento de Investigación y Posgrado de la Escuela Normal Superior de Obregón, representante institucional ante el Programa de Desarrollo Profesional Docente PRODEP, integrante del equipo nacional de la Dirección General de Educación Superior y Normal de GESUN para el diseño de los planes de estudios de 2018 y 2022 de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Educación Secundaria. Subdirectora académica de la Escuela Normal Superior de Sonora, coordinadora del Centro de Maestros de Obregón entre 2010 y 2014. Y también podemos destacar en su faceta de investigadora algunos de sus trabajos más importantes, como son las TIC para el desarrollo de la construcción autónoma de los aprendizajes, el fortalecimiento de las habilidades lingüísticas en los alumnos de la licenciatura español de la ENSO, el uso de la plataforma e-learning de la Escuela Normal de Obregón, los portafolios digitales, una herramienta para evaluar las prácticas de los docentes en formación, estrategias significativas para el desarrollo de la comprensión lectora y el seguimiento y la evaluación a las prácticas de los docentes en formación. Hay que añadir que en este momento está iniciando también una investigación con la Universidad de Almería de España sobre la violencia en las parejas jóvenes, que es un tema de gran actualidad. Como resultado de estas investigaciones, en estos momentos también está produciendo diferentes artículos, diferentes publicaciones. Y a eso nos vamos a referir precisamente en esta entrevista. Acaba de publicar en la revista Innovamos, aquí en Madrid, en España, un interesante artículo sobre el diagnóstico socioeducativo, de plena actualidad en el proceso de implementación de la nueva escuela mexicana. Por lo que nos ha parecido importante e interesante mantener esta entrevista para que su autora nos explique en vivo los motivos que la llevaron a escribirlo y su contenido principal. Si nos quiere saludar en principio Normaide, pues tiene la palabra. Y luego ya comenzamos con el interrogatorio entre comillas. Muy bien. Bueno, pues antes que nada, agradecerte. Y mira que te estoy tuteando, arriesgándome a que me critiquen a nivel nacional e internacional. Pero de verdad que para mí es un honor mantener esta conversación con la doctora María Antonia Casanova, ya que es una mujer con un currículum increíble, con aportaciones de gran impacto en el campo de la educación, sobre todo en 2 áreas importantes, que es la evaluación y también las cuestiones de la inclusión educativa. En México es ampliamente conocida por las cuestiones de que en las escuelas normales, en las escuelas formadoras de docentes, sus libros han sido un referente desde siempre para estudiar las cuestiones relacionadas con la evaluación. Así que, de verdad, repito, es para mí un gran honor mantener esta conversación y que ella me esté entrevistando. Gracias, María Antonia. Si Bien, no te pues molesta, puedo muchas decirme gracias. así, ¿verdad? Sí, Ok. sí, por supuesto. Entonces yo también te voy a llamar de tú.
¿vale? Gracias, De acuerdo. gracias. Sí, por Bien, supuesto, con todo el ¿cómo respeto que te definirías, merece. venga, cómo definirías el diagnóstico en general, dado que la nueva escuela mexicana se apoya mucho en estas evaluaciones y pruebas diagnósticas antes de avanzar en los diseños curriculares para que estos sean más adecuados para la población a la que se dirigen? ¿Cuál sería tu definición de diagnóstico? Bueno, mira, yo creo que más allá de mi definición, me gustaría iniciar esta conversación diciéndote que se hace ahorita referencia mucho a cuáles son los orígenes de este concepto como tal, como un concepto más que como una acción, ¿no? Primero te diría que el término, etimológicamente hablando, proviene del antiguo griego, que es diagnósticos, que significa a través del conocimiento. Y esto es muy interesante, empezar por entender cuál es el origen de este concepto para después llevarlo a la acción. De hecho, no se aplicaba en cuestiones como lo vemos ahora, que lo relacionan mucho con las cuestiones de medicina médica, los diagnósticos médicos. Realmente en el campo de la educación siempre se trabajó como tal, como el conocer a esa persona con la cual vas a mantener esa comunicación a través de un proceso de enseñanza. Em, claro, después con la evolución del pensamiento anglosajón, este término se conoce ahora como diagnosis, es decir, conocer a través de. Y aquí quisiera hacer un alto en el camino porque entender ese concepto es ir más allá de solamente conocerlo. Comprender ese concepto significa a través del conocimiento es como puedes acercarte a esas personas con las que vas a estar desarrollando los procesos educativos, pero conocerlo significa diagnosticar quiénes son, no solamente en el campo académico, sino quiénes son como esa persona, con quién convive, quiénes son los actores que están en contacto con él también para educarlo, es conocerlo no solamente a él en las cuestiones cognitivas, sino también en las cuestiones sociales, familiares y los entornos que le rodean. Adelante. Muy bien, pues en tu artículo comienzas haciendo una clara distinción entre lo que es diagnóstico educativo y diagnóstico participativo. ¿Nos puedes aclarar en qué se diferencia cada uno y en qué situaciones pueden resultar útiles el diagnóstico educativo y el diagnóstico participativo? Sí, bueno, cuando hablábamos de esos orígenes del concepto y que el pensamiento pedagógico y psicológico evoluciona, las investigaciones, las teorías al respecto evolucionan, pues es obvio también que este concepto ha evolucionado. En un primer momento, cuando se hablaba de un diagnóstico educativo, se refería al profesor en ese contexto de la educación tradicional, el profesor que está en contacto directo con el alumno, y los diagnósticos se enfocaban mucho a la cuestión académica, a la cuestión cognitiva, y estaban en ese contexto todavía del profesor y el alumno. Era información que quedaba cerrada para la maestra, el maestro que atendía a su alumno. Tuvieron que pasar mucho tiempo para que esos expedientes, para que esa información incluso se pasara a otro maestro. Era mi alumno, era mi grupo, yo diagnosticaba y yo utilizaba esa información para desarrollar mis procesos de enseñanza y acompañarle en sus procesos de aprendizaje. Pero entonces quedaba ya como acción el diagnóstico en una valoración, en una evaluación que se cerraba al alumno y al maestro. Luego, como bien dijiste, viene ya, diremos que en los 80, 90, cuando se empieza a hablar ya de la importancia de generar un espacio de análisis respecto a cómo impactan estos diagnósticos a la hora de diseñar procesos de clase, elecciones y selecciones de materiales, diseño de los mismos, atender ciertas necesidades. Recordemos que en estos tiempos se viene la integración educativa y entonces se habla de la necesidad de compartir información en los colectivos, en las academias, en los equipos de trabajo. Y entonces se habla de la participación de otros actores, incluyendo padres de familia, entrevistas para ellos, reportes incluso a ellos de estos resultados, otros maestros que también intervenían en estos procesos,
Y ubicándonos en el contexto de nuestro país, que en mucho tenemos la referencia de España, la cuestión de la integración educativa, que se empezaron a aplicar evaluaciones muy específicas para atender las necesidades educativas de estos alumnos que se estaban integrando por primera vez a las aulas de las escuelas. Ajá. Exacto. Lo que pasa es que ahora mismo, aparte de, o además de, o avanzando en estas clases de diagnóstico, evidentemente tú te decantas por el diagnóstico socioeducativo. Sí, ¿Cómo se justifica en función de los planteamientos de la nueva escuela mexicana? perfecto. El enfoque de la nueva escuela mexicana, este nuevo modelo educativo, rescata la importancia de entender que el alumno que está en nuestra aula es una persona que trae un bagaje familiar, un bagaje cultural, valores intrínsecos propios de su cultura. Entonces, esta realidad y esta forma de ver a ese ser humano que le implica entonces al profesor identificar cuáles son las características, no solamente, como dije antes, cognitivas de mi alumno en relación a sus necesidades educativas, a su estilo de aprendizaje, a los talentos naturales que pudiera traer este alumno, que pueden ser superiores, pero que también puede haber necesidades que habría que cubrir dentro de la propia currícula. Entonces, yendo un poco más allá, también es quién le cuida, quién le alimenta, eh, qué recursos tiene para alimentarse, por ejemplo, para trabajar en tareas, en aquellas asignaciones que tú le estás dejando, cuáles son los tiempos que este alumno tiene para poder dedicarlos al estudio fuera de la escuela, fuera del aula. Entonces, si nos damos cuenta aquí con esta visión que tiene la nueva escuela mexicana, ya no solamente trabajas al interior de la escuela, pero yéndonos más allá, no solamente en el interior del aula, es aula, escuela y comunidad, porque ese alumno es producto precisamente de toda esa crianza, pero también de esa realidad social, familiar, económica, que forma parte de su entorno. Entonces, cuando te llega al aula este alumno, esta alumna, este es un estudiantado que forma parte de esa escuela, tendríamos que tomar en cuenta esas distintas realidades, porque no es un solo tipo de familia, no es una sola realidad, son muchas realidades. Si tienes 20, 30 alumnos, 40, como tenemos en nuestros grupos aquí en las escuelas en México, entonces te das cuenta que son distintas realidades las que maneja cada alumno. Y por lo tanto, sus necesidades también son distintas. ¿De qué? De trato, de atención, y también, ¿por qué no?, de la forma en que lo acercas al conocimiento, en que le acompañas en la estructuración de ese conocimiento. Entonces, la nueva escuela mexicana considera que el diagnóstico es fundamental para conocer estas realidades y para estar nosotros como institución educativa, pero también como maestro en el aula, muy pendiente de esas necesidades, muy atentos a apoyarle, a generar los recursos y los medios para acompañarle en este proceso dentro de nuestras instituciones. Adelante. De hecho, se trataría no solo de evaluar y de diagnosticar al alumno, sino a todo su contexto social. Todos Por sabemos supuesto. que la escuela, cuando abres una escuela en un lugar, no Ujú. solo va a educar a los niños, sino que va a educar también a las familias y va a educar a todo ese contexto. Y si queremos elevar el nivel cultural de los alumnos, también hay que elevar a la par el nivel cultural de su familia, porque si no los niños no tienen ningún estímulo para avanzar. O sea, de hecho, en los estudios de PISA, que tan famosos son, sí correlaciona. O sea, lo que realmente correlaciona con el éxito escolar justamente es la situación cultural de la familia. Entonces, es muy importante que evidentemente la escuela no solo se quede dentro de las paredes de la escuela, sino que salga a la calle y también eduque al barrio y a la zona más cercana. Entonces, Y sí, sí. evidentemente, os decantáis en la nueva escuela mexicana por este diagnóstico socioeducativo y qué es lo que evaluaríais con este Bien. diagnóstico Y ahí socioeducativo. entonces pasaríamos del concepto a la acción. ¿Qué Ujú, implica la acción de diagnosticar? exacto. Ajá. Ujú, La acción de diagnosticar
implica un proceso muy cuidado, muy sistematizado, científico hasta cierto punto, porque eh, genera información que es muy valiosa para las instituciones educativas, pero también para la comunidad, para el profesor, para el alumno, para los padres, para los profesores en general. Ya en la acción de diagnosticar, este proceso implica una planeación que puede ser muy simple en una pequeña escuela, puede ser mucho más compleja en una universidad, puede ser más compleja, por ejemplo, dependiendo de cuántos recursos tiene la escuela para hacer este diagnóstico a mayor profundidad. Las escuelas normales, por ejemplo, estamos generando procesos de diagnóstico muy interesantes que valdría la pena analizarlos luego. ¿Qué se hace? Primero, formar al personal con respecto a qué implica, qué implicaciones tiene este proceso para tu tarea como docente. Y ahí sería primero partir del alumno, qué instrumentos se van a requerir para evaluar a nuestro alumno, para valorar las condiciones de nuestro alumno. Desde formatos que están estandarizados, que las propias secretarías de Educación y Cultura proveen o la Secretaría de Educación provee, pero también pueden ser instrumentos que son diseñados al interior de los colectivos institucionales y para ello los colegiados, a través de los consejos técnicos escolares, pueden diseñar estos instrumentos que servirán para entrevistar a los padres de familia, por ejemplo, para recoger información acerca de las condiciones socioeconómicas de las familias. También pueden ser instrumentos que se utilizarían para diagnosticar situaciones de las VAPS. Y dentro de las escuelas tienen ya equipos interdisciplinarios para estas cuestiones en algunas escuelas. No se puede generalizar. No obstante, cubrimos estas necesidades con la participación de instituciones, porque ahí entra la comunidad. A lo mejor yo no tengo el instrumento para evaluar a mi alumno que tiene TDAH y mi escuela no tiene un USAER, pero si hay una institución como el Instituto Tecnológico de Sonora que nos pueda proveer de apoyo con esta batería de exámenes, requerimos entonces vincularnos con esa institución educativa o también pueden ser con las propias instituciones de gobierno que pueden brindarnos esos servicios. Y eso ya es ir pensando en un diagnóstico socioeducativo, y la misma palabra lo dice, donde la sociedad que nos rodea, a través de sus organizaciones, a través de sus instituciones, de las escuelas como universidades o colegios de psicólogos, por ejemplo, pudieran auxiliarnos en este proceso de diagnosticar con esos instrumentos. Luego viene el proceso de la recuperación de la información. ¿Quién? ¿Quiénes son los actores de este diagnóstico? Eh, los padres de familia, pues a lo mejor los maestros, los directivos pueden entrevistar, pueden aplicar encuestas. Si es diagnosticar la cuestión académica de los alumnos, los propios maestros lo pueden hacer o las organizaciones o instituciones como mencioné ahorita. Pero también existen, por ejemplo, en el caso de México tenemos INEGI, que es una fuente, es una base de datos que nos orienta muy bien acerca de cuáles son las condiciones socioeconómicas de la comunidad donde está ubicada el contexto, donde está ubicada la escuela y que se considera contexto institucional. Entonces, ¿qué se hace? Se planea, se piensa, se discute en el marco del Consejo Técnico Escolar, se eligen los instrumentos, se aplican, se recuperan los datos, luego se sistematizan esos datos a quien le corresponde hacerlo. Por ejemplo, si es con respecto a la cuestión académica, pues será el maestro directamente. Si son cuestiones socioeconómicas, entra trabajo social en las escuelas. Entonces depende de esos datos, quién los va a utilizar es quien también los procesa. Pero luego viene la parte más importante, cómo se socializan esos datos. Porque si no quedan guardados en los archivos, quedan guardados en los expedientes esos datos. Y un diagnóstico no es para recuperar datos, un diagnóstico es para tener información con base en la cual se van a tomar decisiones. Decisiones como de qué tipo. Decisiones como cuál es esta barrera de aprendizaje que tiene el alumno, que la escuela
tendrá que cubrir, a través de qué recursos, gestionar dichos recursos. Entonces es para tomar decisiones que mejoren el nivel de atención y de ambiente, como bien lo mencionabas ahorita, de ambiente de aprendizaje que le permita al alumno entonces desarrollar o estructurar esos aprendizajes de manera efectiva. Para Di, eso tenemos que abrir las escuelas, porque claro, yo creo que en general claro. los docentes somos tendemos mucho a cerrarnos en nuestro mundo y a no Ujú, dejar, muchas veces a no dejar que la familia entre, aunque luego queremos que la familia colabore con la escuela. Pero la escuela, si queremos que realmente sea una comunidad de aprendizaje, habrá que abrirla y habrá que dejar entrar. No lo hacemos tan mal como muchos piensan, ¿no? Yo creo que en general las escuelas y el profesorado sí, funciona muy bien, lo digo a todos los niveles, escuelas sí, normales, sí. universidades, escuelas para toda la educación básica, pero la escuela hay que abrirla para que realmente se convierta en una comunidad de aprendizaje. Y refiriéndome ya a las escuelas normales, pues si en las escuelas normales vais a realizar también este tipo de diagnósticos, sería una buena innovación empezar también a enseñar a los futuros profesores, a vuestros estudiantes, a realizar este tipo de diagnóstico socioeducativo, ¿no? Porque hay veces que nos quedamos en la teoría, pero los estudiantes actuales para futuros profesores también tienen que aprender a hacerlo y también sería una forma de abrir la escuela normal a los futuros estudiantes para que empiecen a hacer también sus diagnósticos socioeducativos. ¿Cómo lo ves? ¿O en qué fase está la escuela de abrirse a la comunidad? Ahí, ¿cómo lo ve el profesorado? ¿Cómo la experiencia que tienes con todas las prácticas que hacen vuestros alumnos y que vosotros visitáis las escuelas? ¿Siguen cerradas? Porque aquí cuesta trabajo. En España me refiero, cuesta trabajo que la escuela se abra a las familias. Bueno, debo de decir que la nueva escuela mexicana ha venido a romper paradigmas. Y ese era Mm. un paradigma. Los Exacto. papás allá que poco saben de educación, que poco saben de docencia, que poco saben de procesos educativos, y nosotros acá, que somos los expertos y somos quien... No, yo creo que la nueva escuela mexicana ha venido a romper todos esos paradigmas y claro, son fases que se tienen que pasar. O sea, vamos iniciando con este modelo y entonces habría que pensar en que en esta primera fase es concientizar, es sensibilizar, es informar, es crear cultura, la cultura de la importancia de evaluar. Una evaluación diagnóstica es muy importante para generar currículas más realistas, más apegadas a las necesidades, generar también procesos de apoyo para nuestro alumnado que sean situados a partir de esas realidades tan diferentes que tenemos por los diferentes contextos también que se tienen en nuestro país. Entonces, esa educación masificada, esa educación tradicional, donde una misma planeación para todos, sin los ajustes requeridos a las necesidades de cada alumno, excluye, Ujú. resta calidad, hay menos efectividad en el aprendizaje. Entonces, sí, por supuesto que las escuelas normales hemos entrado a este nuevo modelo educativo con todo el compromiso y con todo el interés, y lo digo como codiseñadora, como parte del equipo nacional de codiseño de estos nuevos planes de estudio de las normales superiores. Sí es un cambio en las formas de trabajar, de entender los procesos de enseñanza-aprendizaje como procesos socializantes, formativos, pero también de compromiso con una sociedad que requiere cambios importantes. Evidentemente, o sea, yo creo que la participación, vamos a ver, en una sociedad democrática se supone que la participación es algo elemental, fundamental, Así es. y que hay que preparar a todos los ciudadanos, a toda la ciudadanía, para que pueda participar. Y para eso, pues a participar se aprende participando, como tantas otras cosas en la escuela que no se aprenden estudiando una lección, sino que se aprenden viviendo en la escuela ya de determinada manera. O sea que si se consigue esta participación de toda la sociedad en estas iniciales tareas de diagnóstico, creo que es un buen comienzo para que ese codiseño realmente llegue a ser pues un proyecto curricular muy adecuado a cada escuela y a cada contexto. Ahora, No cabe duda que platicar con la doctora Casanova es toda una experiencia, porque efectivamente lo que ella acaba de mencionar, Edgar Morin lo afirmaba de esta manera. Comprender el entorno en toda su complejidad
es fundamental para la toma de decisiones informadas. Sin esta comprensión, cualquier intento de mejora educativa, como lo acabas de señalar, estaría condenado a la superficialidad. Entonces, definitivamente, el diagnóstico, como lo ve la nueva escuela mexicana, es no solamente necesario, es indispensable para los cambios en las estructuras, en la forma de pensar y en la forma de educar que se requiere actualmente. Bien, pero Adelante. este diagnóstico socioeducativo habría que hacerlo en este momento en todas las escuelas, o se estará En haciendo. todas. Ujú, Pero el profesorado, maestros, maestras, profesorado de secundaria, incluso en las escuelas normales, ¿crees que tienen ujú, la formación adecuada para realizarlo? ¿O qué acciones habría que llevar a cabo antes de comenzar? Aunque se diera un poquito más de tiempo claro. para tener todos esos datos, poderlos manejar, poderlos sistematizar. Realmente, cuando lo hayáis hecho, es decir, cuando estos diagnósticos estén Ujú. hechos, y ver lo que ha resultado sería un buen tema para una próxima investigación. Pero bueno, nos quedamos ahora en el profesorado en general. ¿Tiene la formación adecuada para realizar estos diagnósticos socioeducativos o tendremos que esperar un poco? Habrá que implementar acciones de formación de profesorado. Bueno, nuestro sistema educativo es complejo, es muy grande, es muy diverso Exacto. y por lo tanto tenemos generaciones distintas trabajando en colaborativo en las diferentes instituciones educativas. Entonces podemos tener maestros que todavía piensen en hacer los diagnósticos como lo mencionábamos al principio, ¿sí? Ese diagnóstico educativo. Tendremos generaciones que todavía están queriendo hacer sus diagnósticos participativos, pero las nuevas generaciones que estamos formando en las escuelas normales ya se les está preparando y se les está haciendo vivir la experiencia de generar diseños de diagnóstico bajo el nuevo modelo educativo, que implica la participación del colectivo, no solamente institucional, sino también del contexto de la escuela. Entonces, tú me preguntas respecto a si está preparado. Yo creo que es una cuestión que habría que trabajarse más ampliamente, que habría que discutirse respecto no solamente a su importancia, sensibilizar al personal docente, sino también en el entrenamiento del diseño de diferentes instrumentos, en cómo socializar esa información, pero sobre todo cómo utilizarla para que su trabajo esté fundamentado en los resultados de esos diagnósticos. Pero también habría que incluir algo importante, aprender a vincularnos interinstitucionalmente, es decir, abrir las puertas de esas escuelas a instituciones que nos puedan apoyar en el desarrollo de nuestra tarea educativa. No pensar que nada más es la escuela es la única que educa. Y por lo tanto, eso es una cuestión de cultura, así que tendremos tarea pendiente. Por lo pronto, las escuelas normales estamos colaborando con lo que nos corresponde, que es sí formar ya alumnos con esta nueva visión de un diagnóstico socioeducativo. Sí, y además entre las propias escuelas también se puede Ujú, colaborar. Los ujú, maestros de una misma escuela, es que creo que hay demasiado individualismo ujú. en el magisterio, o sea, en los docentes. Nos metemos en nuestra aula y allí somos los reyes. Pero claro, es que a lo mejor un problema que yo tengo de docencia está resuelto en la escuela de al lado desde hace 5 años y es que no nos comunicamos. Entonces, entre las propias escuelas con intercambios, es decir, con intercambios de experiencias, con publicaciones. Pues hay muchos caminos ahora mismo, bueno, y ahora mismo con Internet, iba a decir la inteligencia artificial, pero vamos a esperar un poco hasta que la inteligencia artificial funcione un poco mejor. Pero quiero decirte que ahora los medios que hay son increíbles para compartir experiencias y para formarnos. Es decir, que no solo nos tienen que venir a dar una clase y hacer un curso, sino que medios de autoformación hay muchísimos. Es verdad que México es infinito, o sea, es tal cantidad de maestros los que estáis en todos los niveles y tal cantidad de alumnos que desde aquí da un poco de miedo decir la tarea que hay tan ingente para que esto funcione. De todas maneras, siempre la educación ha sido algo cuyos resultados se ven a medio y largo plazo, nunca se Claro, ven de inmediato. claro. Esto lo tenemos que saber, pero claro, se ven a medio y largo plazo si se trabaja. Si trabajamos hoy, veremos los resultados. Si no trabajamos hoy, los resultados no llegan nunca. Así que hay que tomárselo en serio. ¿Qué retos
crees tú más importantes que plantea el sociodiagnóstico para el futuro de la educación? Este que acabas de mencionar, Sí. precisamente. Entonces ya lo tenemos resuelto. Crear la conciencia de que es importante, eh, sensibilizar respecto a la importancia del uso de la información que se genera a través de estos diagnósticos, em, romper con las inercias que hay dentro de las propias escuelas, donde la cuestión de los tiempos, por ejemplo, eh, se preguntan en qué momento puedo hacer este diagnóstico con la carga que tengo. También habría que pensar en situaciones de recursos. Aplicar, por ejemplo, encuestas a los padres de familia implica gastos de papelería, Sí, sí, gastos en cuanto a mm, si se tuvieran que contratar ciertos servicios cuando se le van a aplicar los tests especializados a nuestros alumnos porque lo requieren. La cuestión de los recursos materiales, pero también el recurso tiempo. sí, sí, eh, a veces es una de las cuestiones que más se discute en las escuelas. Por ejemplo, si estamos conscientes de que es necesario generar diagnósticos socioeducativos, pero luego dicen, ok, encuentro 10 necesidades, de las cuales tengo recursos para cubrir 2, porque las otras implica gestión de dineros, mm, implica gestión de vinculación con otras instituciones que a veces no se está dando como debiera dentro de las propias escuelas. Entonces, creo que hay algunas cuestiones que revisar de tipo cultural dentro de las propias escuelas respecto a si sabemos que es importante valorar el diagnóstico como un instrumento para la mejora de la educación en México, pero también pensar en la cuestión de los recursos. Entonces, no solamente es cultural, también es real, los recursos son limitados, son limitados. Entonces, nos topamos, por ejemplo, una evaluación para ver el nivel de comprensión lectora de nuestros alumnos. Eh, para aplicarse realmente como lo marca la Secretaría de Educación y Cultura, le implica mucho tiempo a un maestro que tiene 40 alumnos, que tiene 35 alumnos. Entonces, ¿cuándo terminaría de hacer ese evaluación diagnóstica? Lo más probable es que muestreara, es que generara una muestra nada más del grupo. Y entonces allí nos cuestionamos también de si va a haber cambios en las políticas educativas para no tener grupos tan numerosos, para tener los instrumentos como computadoras para poder hacer el procesamiento de los datos, para generar esas bases de datos que son tan importantes para compartirlos, como bien lo mencionaste ahorita. Entonces, hay mucho trabajo a nivel personal por ética, en cuestión de que se requieren hacer esas evaluaciones, hay que hacerlas. Pero también se requiere trabajo de gestión por parte de los líderes de las escuelas aquí en México, que son nuestros directores, nuestros supervisores, nuestros jefes de sector, y por parte del gobierno, políticas educativas donde se doten a las escuelas de aquellas herramientas que les son necesarias, no solamente para llevar a cabo la evaluación socioeducativa o el diagnóstico socioeducativo, sino también para cubrir las necesidades que se descubren a través de estas evaluaciones que tienen nuestros alumnos, que tienen nuestros padres de familia, por ejemplo. Un buen taller para padres, que sería magnífico. Un buen taller para nuestros alumnos que están viviendo violencia en el noviazgo, por ejemplo. Un buen taller sobre cuestiones de orientación sexual. Todo eso requiere generar vínculos con otras instituciones. Se necesita una política educativa que dote de esos recursos a las escuelas. sí, yo creo que es Serían retos imprescindible. importantes. Yo te comentaba antes que evidentemente el entorno y el nivel cultural del entorno está muy relacionado con el nivel cultural y Muy. con las expectativas de los alumnos. Aquí en Madrid tuvimos una experiencia que se mantiene y es que en los barrios más desfavorecidos, que son los del sur y el este, implantamos lo que se llama aulas abiertas y es que cuando cerraba la escuela
a las 4 a las 5 de la tarde, se abría la escuela al barrio y entonces entraban las familias a realizar diferentes cursos como los que tú dices. Da igual que Claro. fuera informática, música, lo que ellos necesitaran, biblioteca, eso a través de otras instituciones, es decir, colaborando con otras instituciones, los maestros se van, pero entran otras instituciones a la escuela para realizar toda esa labor de culturizar a la familia, porque me Ujú, parece que es absolutamente imprescindible. Y otra cosa que yo echo de menos en México, y es verdad que lo he dicho ya en varias ocasiones, ujú, ujú, y es que la escuela no recibe en efectivo, o sea, el dinero en efectivo no recibe nada de la administración. Y ujú, entonces, una escuela que está en un barrio desfavorecido económicamente, pues es que las familias tampoco pueden aportar nada. Es decir, sería deseable, yo entiendo que México es muy grande y que es necesario muchísima inversión en eso, ujú. pero parece imprescindible, sobre todo con estos nuevos planteamientos de la nueva escuela mexicana, que cada escuela, en función del número de grupos o del número de alumnos que tenga, reciba una cantidad en pesos X para suplir, pues eso, lo que tú comentabas, pues que hace falta papel, que hace falta una fotocopia, que hace falta lo que sea, y que yo sé directamente que muchos maestros lo están poniendo Ujú, de ujú, su sueldo para poder ujú, realizar los trabajos. ujú. Entonces, yo sé que hay muchos maestros muy comprometidos en México que lo Sí, están haciendo, pero no sí, parece lógico. O sea, lo claro, lógico es que la propia administración tome medidas sí, para que esto se pueda hacer bien, o sea, que se haga bien. sí. Y bueno, aquí nuevamente se presenta la cuestión de la escuela como un agente de cambio dentro de una comunidad, Evidente. porque abrir las puertas de la escuela a la comunidad genera un vínculo de apoyo mutuo, de crecimiento mutuo, de desarrollo mutuo. Entonces, no solamente se vería beneficiada la escuela con esos recursos, se vería Y no, beneficiada la claro, comunidad en general. toda la Entonces, comunidad. estas son las cuestiones de la política educativa que sí son una cuestión que habría que estar dialogando, analizando, reflexionando al respecto en los espacios que corresponda, ¿verdad? Sí. Pero al maestro, al profesor, le corresponde participar en estas discusiones, siendo realista en cuanto a así vivo eh, la educación en mi escuela. Esto es lo que necesito. Estas son las necesidades de mis alumnos, estas son las necesidades de mis padres de familia. O sea, es una forma también de colaborar como docente con la sociedad, como agente de cambio. Ujú. Evidentemente, y la autoformación y o sea, es decir, la Claro. actualización, eso es una responsabilidad nuestra. O sea, un médico no está esperando a que le den un curso sobre Ujú, una nueva técnica que ha aparecido, no, lo aprende él. Y yo creo que en la docencia estamos muy acostumbrados a decir, ah, pues que venga la administración y que me enseñe. No, no, yo soy un profesional responsable y también tengo responsabilidad en estar actualizado. Me parece que es imprescindible, que nosotros también somos responsables de esa actualización. Y entre así es. todos, pues yo creo que puede salir muy bien y que debería ser un revulsivo para un cambio cultural y una elevación de la educación en todo el país. Voy Así a es. conectar esta entrevista con otra que le hiciste a la doctora Beatriz Pizarro. Bien. En aquella entrevista decíais que a través de la neurociencia, o sea, que la neurociencia podría, os puede, Ujú, ayudar, apoyar a la educación personalizada, a ujú, personalizar la educación porque ujú. nos permite conocer el funcionamiento del cerebro y, por lo tanto, poder adecuar mejor nuestras prácticas de enseñanza a las Así es. posibilidades de Ujú. aprendizaje del alumnado. Sí, Bien, con los diagnósticos de carácter socioeducativo, ¿tú crees que también se puede favorecer la educación personalizada de cada uno de los alumnos? es fundamental, es fundamental. ¿Cómo identificar las características cognitivas de tus alumnos si no es a través de un diagnóstico socioeducativo? ¿Cómo identificar las necesidades emocionales que trae tu alumno si no es con una entrevista a los padres? ¿Cómo identificar esos dones, esos talentos que pueda traer tu alumno si no es a través de una conversación abierta con ellos? Que eso es diagnóstico. Un instrumento para diagnóstico puede ser una conversación, puede ser una entrevista. Hay diferentes instrumentos. Entonces, realmente el diagnóstico socioeducativo es la herramienta fundamental
para identificar las características de cada alumno que yo tengo y con ello maximizar sus posibilidades para el desarrollo de sus capacidades de la manera más óptima, de la manera más ética, porque ahí estás cumpliendo con un principio universal, darle a todos una excelencia en cuestión de educación. Exactamente. Bueno, pues esperemos que a través de estos trabajos, también los tuyos y lo que estás publicando sobre diagnóstico socioeducativo, que todo apoye para que la nueva escuela mexicana sea una realidad. No sé si quieres eh, aportar algún otro comentario para finalizar, pues tuya es la Pues palabra. me encantaría a mí solamente mencionar que el artículo que acabas de citar de la doctora Pizarro está en nuestro espacio de blog, ahí los artículos como este, que va a salir de diagnósticos socioeducativos, que está en las revistas, ahí lo pueden encontrar también en nuestro blog en lo que es la página de CEFIE. Y estas entrevistas son importantes para conectarnos con aquellas personas que están interesadas en las cuestiones de la educación, pero una educación de calidad, una educación comprometida, una educación con cara a una sociedad que tenemos todos la responsabilidad de irla transformando, pero desde una ética que corresponde a esos valores universales, como el que acabamos de mencionar ahorita. Ujú. Educación sí para todos, pero educación de excelencia, donde se Exacto. consideren esos talentos individuales y esas características individuales, pero también esas realidades que cada uno tenemos. Y agradecerte, por supuesto, el tiempo que me has brindado para esta charla, para entrevistarme, para platicar contigo. Nada, muchas gracias. Y decir también que además de la web de CEFIE, Ujú, CEFIE tiene un canal en YouTube ujú. donde pueden ver pues, las entrevistas que has tenido pues, con Ana Roa, con Beatriz Pizarro, hay Así. conferencias, es decir, que la página web de CEFIE no es solamente una presentación así sin nada más o de oferta de cursos, sino que hay mucho material muy interesante de libros, de bibliografía, de artículos, de canal de YouTube que se puede conectar con él, o sea que me parece que es muy interesante también como elemento de formación y de actualización totalmente libre y totalmente accesible para todo el profesorado. Pues muchísimas Así. gracias, Norma, y esperemos seguir colaborando. Muchas gracias. Gracias a ti, nuevamente. Un abrazo.